Buenas noches, Alfredo. Nos encontramos hoy en Viena, en Austria, y siguiéndote preguntando sobre el capítulo 2, ¿qué nos podés contar de la relación de las culturas y la influencia de las culturas en el hombre y vivir en instante? Bueno, acá en las orillas del Danubio Azul, como han sido aquellas aguas que inspiraron los valses de Strauss, seguramente a tantos compositores de música como Mozart, Beethoven, a algunos pensadores como Freud, algunos otros músicos como Bruch, austríaco, a generar aquellas expresiones tan bellas. Este lugar nos invita a nosotros a reflexionar sobre lo que es el encuentro de la cultura y lo que es la historia de la cultura y lo que es la capacidad de vivir en el instante. Hay culturas que se basan en conformar una estructura de peso de lo que es la cultura, es decir, un monolítico de conceptos, creencias, valores, etcétera, que le dan un peso a la manera de ser de esa cultura. Por otro lado, tenemos otras culturas que enseñan a tener, en lugar de un peso, una sabiduría de vivir. Son muy pocas, pero esas sabidurías de vivir lo que hacen es permitir aprender a vivir de instante en instante. Entonces se basa en la cultura como un proceso para que una persona sea abierta, use la comprensión, use los mecanismos de la razón, use la intuición, aprenda a sentir, etc. Y esas culturas, que son pocas realmente las que hay, o digamos, o cada una tiene algunas de esas virtudes y otras no, pero muchas culturas lo que hacen es generar un peso y dicen, no, como yo soy de tal país, soy así, como soy de tal otra ciudad, soy así. Y eso genera un bagaje sobre la persona que después no lo puede sostener. Cuando no lo puede sostener, el peso de eso lo estampa contra el suelo y queda pisoteado bajo el peso mismo de la cultura que tiene. Por ejemplo, todos dicen que Zeus mató a Cronos, pero no hemos visto todavía el cadáver de Cronos, porque todo el mundo se rige por el reloj, vive según el reloj, come según el reloj, vive no sé qué, las fiestas son cronológicas de Cronos, la fiesta tanto religiosa, fecha de aniversario de matrimonio, que esto, que lo otro, todo Cronos. Entonces, ¿dónde está el instante? Entonces, cuanto más cultura vista desde el punto de vista de un bagaje que se tiene, entonces esas culturas muchas veces son aplastantes. Cuando uno tiene una cultura que es una cultura de ser, lo que se le llama la cultura de Acuario, por ejemplo, en la Gnosis que presenta el maestro Lakshmi, entonces ya esa es una cultura para aprender a vivir, para aprender a ser, para desarrollarse a sí mismo, para encontrar la comprensión, una vida plena, ser uno ser, es decir, ser humano. Ese es un poco también una visión que hay que entender sobre la palabra cultura. Porque si cultura, por ejemplo, es poder manejar el castillo antiguo, entonces estamos un poco complicados en cuanto a comprender qué es cultura. Hay lugares que han quedado atrapados en el tiempo. Por ejemplo, acá en Europa podemos decir a títulos generales que en general podemos ver una vida en el pasado. Todo el mundo que viene acá dice, allá sí hay historia. Sí, hay historia y les pesa. ¿Qué es lo que uno debe hacer para meterse en ese instante o hacer esos esfuerzos para lograr meterse en esos mundos? Bueno, hay que ver qué le llamamos instante, porque hay gente que le llama instante a una unidad de medida de cronos muy chiquita. Entonces, si hablamos que eso es un instante, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero para mí un instante es una continuidad. ¿De qué una continuidad? Del estado de la conciencia.
Es decir, quien es consciente, que está consciente y en dominio de sí mismo, de sus sentidos, de su plenitud de expresión como ser y como humano, a eso yo le llamo un instante. La palabra un instante está mal también llamarlo así, porque no es un instante, se vive el instante. Inclusive podríamos decir que ese instante eterno, que se conoce como un oxímoron, es decir, dos palabras que entre sí son una contradicción en sí misma, una paradoja, pero que tiene un concepto nuevo, un instante eterno. Bueno, ese instante eterno es lo que entendemos como la vida que uno la desarrolla en un estado consciente. Y para ser consciente, primero no podemos estar atrapados por sistemas. Uno de los principales sistemas que tenemos nosotros es la cultura. La cultura, cuando para nosotros nos da una riqueza que nos aporta a ser, es extraordinaria. Pero cuando la cultura nos genera un peso, entonces ahí estamos bajo el yugo de lo que la misma cultura nos coloca.